Cuando estamos bajo la obediencia de Dios y bajo la oración, el diablo no nos puede tocar. Entonces la oración es algo fundamental. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea en tu habitación, o sea en tu lugar secreto, en tu estudio, en donde tú hayas determinado el lugar de oración, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará ¿en qué? En público. ¿Quién nos dejó un ejemplo de cómo debe ser la oración? Jesús. Si ustedes leen los evangelios, Jesús se levantaba en las madrugadas y Jesús se iba a orar. Lo dice en Marcos 1:35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Jesús oraba en las madrugadas? ¿Sí o no? Decía que era muy oscuro, o sea que yo creo que Jesús oraba, pero bien temprano. Y lo hacía todos los días. Jesús estableció la oración como un estilo de vida. Y nosotros debemos hacer lo mismo, nosotros debemos tener como estilo de vida la oración. Pero no esas oraciones de 2 minutos y que uno mientras desayuna: Señor, gracias por este día, no sé qué, y se termina el chocolate y sale corriendo a trabajar. Debemos ir un poco más allá. Fíjense que Jesús madrugaba. ¿Por qué Jesús oraba en la mañana? Porque Él estaba cubriendo su día, Él sabía que iba a ser ungido, que el Espíritu Santo venía sobre Él, y salía a hacer milagros y ponía el día delante de Dios, porque aunque era hombre, siempre estuvo cogido de Dios en la oración. Entonces la oración debe ser un hábito diario. Di conmigo: un hábito diario. Di conmigo: un hábito diario. Porque es que muchas veces venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje, pero no lo aplicamos. Y necesitamos cambiar eso. Debemos orar todo el tiempo y debemos orar en el secreto y debemos orar a solas. Pero ¿saben una cosa? La iglesia como tal también debe reunirse a orar. ¿Ustedes sí sabían eso? Que la iglesia debe reunirse a orar también. Los discípulos de Jesús se reunían a orar. Y eso está en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos capítulo 1, versículo 13. Dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Di conmigo: perseveraban unánimes. Es que quiero que salgan de acá con un chip diferente, porque yo veo esta iglesia en un área que está dormida y no podemos seguir así. Ellos perseveraban unánimes. ¿Eso qué significa? Que no se iba Mateo para un lado, Bartolomé para el otro, Jacobo para el otro, sino que estaban reunidos. Dice que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, o sea que no solamente eran los 12 apóstoles, sino también otras personas se unían a la oración. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacían ellos? Armaban un grupo y se ponían a orar. Y dice que perseveraban en eso. ¿Cuándo ocurrió el primer avivamiento de la iglesia? El primer avivamiento de la iglesia ocurrió el día de Pentecostés. Si han leído eso, está en el libro de Hechos, que estaban unánimes juntos, y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. ¿Estaba alguno solo orando? ¿Estaban qué? Juntos, unánimes. El primer avivamiento de la iglesia, el primer avivamiento ocurrió estando toda la iglesia reunida en oración. Entonces yo digo, esto es más claro no puede ser. Nosotros debemos reunirnos a orar, y acá en la iglesia establecimos un día que es los martes. Es el día que nos reunimos como iglesia a orar. Pero de las caras que están acá, muy pocas, contadas con la mano, puedo decir que vienen todos los martes a la oración.
Hay algunos líderes que yo no les he dicho, pero uno los ve y dice, es el colmo que un líder de una iglesia que dice que es líder no sea capaz de venir a una oración un martes. Y estaba escuchando a un pastor que él decía que cuando él comenzó a orar, él en su oración, la primera vez que decidió orar, fue mucha gente, pero a medida que pasaron los días empezó a venir menos gente. Y él decía que nunca iban los que debían ir, que nunca iban los líderes, nunca iban los de la alabanza. Y yo me puse a pensar en lo que ha estado pasando en esta iglesia y digo, es la misma cosa. Pero quiero que eso cambie. Y Dios me habló en estos días y me dijo, tienes que establecer días de oración y no parar. ¿Saben una cosa? La oración es para toda la vida. La oración no es de yo vengo un día y dentro de 2 meses vuelvo. No, es algo para toda la vida. Y el ejemplo más claro está en la Biblia. Los discípulos se reunían a orar. Y dice que perseveraban en la oración. Y también dice que el primer avivamiento ocurrió estando todos en oración. Entonces yo puedo ver que cuando una persona ora a solas, tiene bendición, tiene el cielo abierto, pero cuando nos reunimos con un equipo, hay algo especial, hay algo diferente. ¿Están acá? Es diferente, la atmósfera es diferente, porque el primer avivamiento no ocurrió estando solo orando un discípulo, ni estando solo orando Jesús tampoco, no, estaban todos unánimes. La oración en equipo tiene mucho poder. Miren Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Ustedes tienen una persona con la que oren juntos? ¿O ustedes vienen de pronto a la iglesia y le dicen a alguien, venga, ayúdeme a orar por esto? Eso es clave. Cuando uno tiene un problema bien grande, uno debe buscar una persona o uno debe venir a la oración de los martes y clamar por eso. ¿Qué me he podido dar cuenta? ¿Cuántos han venido a la oración de los martes? Levanten la mano los que han venido alguna vez. Vean que varios han venido. Algunos son de esos viajeros nómadas que van y vuelven, quién sabe cuándo. Pero no debe ser así. Y cuando uno ora, cuando uno viene a la oración, yo algunas veces veo que algunos se sientan ahí a mirar al techo y digo, esta vieja que vino acá, a mirarlo, a orar a uno. El martes me pasó hoy con unas personas ahí sentadas mirando así, y yo oraba duro a ver si se paraban, ¡Señor! Y decían así, Señor, haz algo. Cada que les da un cocotazo, porque escuchar orar no sirve para nada. Si yo estoy acá clamando, uy Señor, bendice a Jason, ayúdalo, no sé qué, y él ahí mirando. Necesitamos orar, necesitamos declarar la palabra. Por eso el pastor, yo sí lo he visto que él con eso dice harto, pero oren fuerte, que se escuche, porque es que en la declaración es donde hay un milagro. La Biblia de por sí, las familias que tienen la Biblia puesta en la casa ahí en el Salmo 91 abierta, eso no sirve para nada. Mejor pongo una flor. Porque lo que sirve es declarar la palabra. ¿Sí o no? Entonces cuando uno viene a la oración y se sienta a mirar, eso no sirve para nada. No, es que yo miro y cómo ora de lindo, uy, ese cómo ora de feo. Uno no viene acá a mirar si el uno ora lindo o el uno ora feo. Uno debe saber cómo se conectan, las personas se conectan con Dios de formas diferentes. Mi esposa, por ejemplo, cuando yo oro con ella me dice, adoremos a Dios. Y casi que me toca quitarle el celular para que deje de adorar, porque adora mucho y es bueno. Y después quiere orar. Hay otros que uno vamos a orar y eso de una empiezan a orar. ¿Sí? O sea, cada uno tiene su estilo. Hay unos que empiezan dando gracias, otros que entran de una al grano. Ayúdame Dios con esto, ayúdame con lo otro, ayúdame. Cada uno tiene su forma de conectarse con Dios y eso no es lo que estamos juzgando acá ni mirando, sino que necesitamos como iglesia reunirnos a orar. ¿Saben una cosa? Cuando hacen edificios ustedes han visto que cavan bien profundo. ¿Para qué cavan bien profundo? Para establecer unas columnas fuertes que cuando el edificio empiece lo empiecen a construir y a levantar, el peso no lo hunda. La columna más fuerte de una iglesia
es la oración. Sin oración no hay iglesia. Sin oración no hay iglesia. Entonces la oración debe ser súper importante en una iglesia. Y yo me puse a investigar esto y me he dado cuenta que grandes hombres de Dios, grandes pastores, que muchos los critican porque son unos mediocres fracasados que no han sido capaces de pagar el precio que ellos han pagado, los critican porque ellos sí han pagado el precio. Y me puse a estudiar la vida de varios de esos pastores y me he dado cuenta que establecieron la oración como una columna fundamental en su vida. Y la mayoría de ellos, en lo que le pude leer, tomaron la decisión de establecer días de oración. Y ellos, uno lee la biografía de ellos y ellos no pararon de orar, pasara lo que pasara. Entonces muchas veces la gente, uy, ese es un no sé qué, ese es un sí sé más. Y es pura envidia de esa otra persona que no ha querido pagar el precio. Y yo le dije a Dios en estos días, y se los confieso, algunas veces yo decía a Dios, hemos hecho esto, nosotros queremos que esta iglesia crezca. Hemos hecho lo otro, pero Dios no sé qué, y quejándome. Y Dios me habló en estos días y me dijo, ustedes no han hecho verdaderamente las cosas como deben ser. Y me estaba hablando de la oración, y yo le estaba contando a mi esposa, que si no nos unimos como oración, ustedes son de esta iglesia, ¿sí o no? Pero solo los domingos, algunos. Porque les cuesta a muchos venir un martes a orar por la iglesia. Y todos tienen una excusa. Y no podemos seguir así. Y saben una cosa, con mi papá lo decíamos, nosotros vamos a orar los martes y no vamos a parar, así no venga nadie. Pero Dios me habló y me dijo, diles que tienen que venir, diles que ellos vengan, diles que nos unamos como se unían los discípulos. Debemos establecer la oración como algo fundamental en una iglesia. Una iglesia no va a crecer si no hay oración. Y tenemos que pagar el precio. Yo estuve en los Estados Unidos con mi esposa como en febrero del año pasado y visitamos una familia allá en la Florida de una iglesia que llevaba estancada años y llevaba estancada muchos años y no pasaba nada. Entonces ellos se reunieron y Dios hizo unos cambios en esa iglesia. El caso es que cambió el pastor que estaba, puso otro pastor, y el pastor que llegó a esa iglesia allá en la Florida dijo, bueno, mis amados hermanitos, les dijo, yo voy a venirme a orar todos los días a las 5 de la mañana y no voy a parar hasta que Dios haga algo. Y empezó a orar y ellos me contaban, mire, ese joven es un joven que tomó el pastorado de esa iglesia. Dice que él comenzó a orar todos los días, se levantaba, iba a la iglesia con sus papás a orar todos los días a las 5 de la mañana. Y que en cuestión de meses esa iglesia fue totalmente transformada por el Espíritu Santo. Y se disparó de 50 personas como a 2000 personas como en 6 meses. Dios nos estaba hablando. Pero ¿saben una cosa? Cristianos mediocres, hay mucho cristiano mediocre, lo que pasa es que no se han dado cuenta. Yo me di cuenta de eso como hasta hace 2 días. ¿En serio? Yo dije, Dios, yo he sido un mediocre. Porque cuando leo la biografía de esos hombres de Dios y veo mi vida, digo, yo soy un vago. Todos días, 2, 3 días a la semana, a las 6 de la mañana en la iglesia clamando. Por años y no se rinden. Y yo decía, wow, esto es increíble. Nosotros yo me acuerdo que hubo una época cuando estábamos, y saben una cosa, que eso sí tiene poder, cuando nosotros estábamos en la iglesia de acá al lado, que era más pequeña que esta, que era un segundo piso, decidimos con mi papá, mi mamá, que son los pastores, mi esposa, Andrés, que le estaba cayendo a Nati, ese madrugaba a la hora que fuera, con tal de ver a Nati. Y no sé, 3 o 4 más, Juan Carlos, no me acuerdo bien quiénes más estaban, pero nos reuníamos ahí en las madrugadas, llegábamos sin bañarnos, hasta en pijama, qué descarados, pero veníamos a orar. Andrés pasaba en su camionetica, él tenía una camioneta de transporte escolar y nos recogía. Y muchas veces uno todo eso, oiga, no, me llamaba yo a por el citófono la oración, no sé qué, o yo la llamaba a ella o Andrés así, porque vivíamos todos en un mismo conjunto. Y nos recogía y veníamos a clamar acá a esta iglesia. Miren, como en 4 o 5 meses que hicimos la oración de madrugada juntos, Dios nos sacó de ese lugar y nos puso acá. Pero llegamos acá y nos quedamos como atolondrados.
como que, ay, ya, eso es todo. Y nos dormimos, pero yo veo y les soy testigo y les testifico que la oración en equipo tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Yo recuerdo que clamábamos y dimos un paso y les cuento a los que no saben, allá pagábamos 400,000 pesos de arriendo. Y habían meses que era duro, nos tocaba vender lechona ahí para pagar lo que faltaba del arriendo. Pero Dios nunca nos abandonó, y a mi mamá se le ocurrió la gloriosa idea de venirse acá con las mismas personas, pero a pagar como 7 veces más, como 3 millones de pesos, como 8 veces más. Y yo en mi espíritu, como que en mi carnalidad la veía, yo le decía, mamá, tú estás loca, esto que estamos haciendo es una locura. Y ya Dios nos va a respaldar. Y mi papá como que se me unía a los dos, no, quedémonos ahí, porque uno muchas veces se acostumbra a las cosas. Pero ella fue una mujer de fe en ese momento y nos dijo, nos vamos, ya Dios nos abrió la puerta. Pero ese fue el resultado de la oración en equipo. La oración en equipo tiene poder. Es poderosa la oración de una iglesia. Si dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces deberíamos ponernos de acuerdo para orar, señoras y señores. Deberíamos ponernos de acuerdo para clamar por esta iglesia y para clamar por las familias. Es imposible que yo digo que si una persona está pasando por un desierto, por problemas económicos, y si esa persona dice, Dios, yo no te voy a soltar, y empieza a clamar y a clamar y a clamar, es imposible que Dios no responda. Dios tiene que responder a eso. Pero necesitamos como iglesia cambiar esa forma de pensar y cambiar esa forma de ver las cosas. Necesitamos. Imagínense si dos unidos, dice la Biblia, acerca de cualquier cosa que pidan mi Padre la hará. ¿Usted imagina toda una iglesia orando? ¿Lo que puede pasar? ¿Ustedes se imaginan el poder de toda una iglesia orando? Les hablo a los líderes. Les hablo a las personas que son columnas de esta iglesia, que no son capaces de venir un martes a orar. Y yo le he dicho a Dios, Señor Jesús, tú tienes que hacer algo, y si nos toca bajarlos a todos, pues los bajamos. Y los que quieran pagar el precio, que vengan y oren y nos ayuden como un equipo. ¿Qué hizo el pueblo con Moisés cuando Moisés estaba arriba en el monte y estaban peleando una guerra? ¿Qué hicieron los líderes? Le levantaron las manos a Moisés, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo prevalecía y ganaba. Imagínense, si uno levanta las manos 1 minuto o 2, ya está cansado o no. Yo me imagino a Moisés ahí todo cansado, y venían ellos y le levantaban las manos. Ese es el papel de un líder, ese es el papel de un siervo que sirve en una iglesia. Y hemos tomado la decisión, y yo le dije a mi esposa, vamos a abrir otro día de oración. Y no sabemos todavía si es en la mañana o en la noche. Pero vamos a orar hasta que Dios haga algo y cambie esta iglesia. Porque Dios sabe lo que esta iglesia era, una iglesia que iba a impactar Colombia. Y yo le creo a Dios, aunque muchas veces he querido tirar la toalla, sé que hemos sido mediocres, por eso es que no ha pasado nada. Pero nunca es tarde para cambiar. Dígale al que tiene al lado, nunca es tarde para cambiar. Dejemos las excusas a un lado. Dios nos levanta de los fracasos, pero Dios no nos levanta de las excusas. Dios no nos levanta de las excusas. Dios nos levanta de un fracaso, ¿sí o no? De una excusa no. Y Dios no quiere gente mediocre, la iglesia está llena de mediocres. Pero nosotros no podemos ser un mediocre más. Tenemos que pagar el precio, tenemos que dar la milla extra. Hay gente que dice, es que yo no tengo plata para el transporte y no puedo ir a la oración. ¿No tiene piernas? Por no decir patas. Que cuando yo estoy bravo lo llamo como animales. ¿No tiene patas o qué para venirse caminando? ¿Sí o no? Entonces todos son excusas. No tengo plata, es que estoy aburrido. Excusas de gente mediocre, que quiere que Dios los bendiga y no son capaces de venir un día a la semana a orar. Y mi oración antes con Dios era, Dios, tú eres malo. Yo me acuerdo que una vez le dije a Dios que era re malo, que era, mejor dicho, el más malo del mundo. Y luego, como a los 10 años que entendí la Biblia, dije, el más bruto del mundo era yo diciéndole eso a Dios, un mediocre que no hace nada, pidiéndole a Dios que haga todo, en lugar de yo hacer las cosas bien. Dios no tiene favoritos, pero Dios sí tiene gente que le mueve la mano, ¿sí o no?
¿Es tiempo de cambiar o quieren que volverse ya todos viejitos y nunca lograr el propósito de Dios en sus vidas? A mí ya me están saliendo canas, ya me asusté. Dije, Dios mío, ya tengo canas. ¿Y qué está pasando? Y voy a dar la milla extra y los animo a ustedes a que demos la milla extra. ¿Saben una cosa? Desde que la oración se abrió, el pastor no ha faltado ni una vez. Y la vez que ha faltado es porque o lo operaron o quién sabe qué pasó, pero él nunca falta una oración. Lo que necesita es equipo. La oración en equipo tiene poder. Cuando usted viene a orar acá los martes, cuando usted viene a orar acá, usted no venga a decir, eso es aburrido, una hora y yo a los 10 minutos ya no sé qué más decir. Porque mucha gente tiene esas excusas. Cuando usted venga a orar acá un martes, ore por su familia. Si está en ruina, es imposible que si usted persevera en la oración, Dios no lo levante. Eso es imposible, porque Dios es fiel. ¿Sí? Y pasan los años y sigue el pobre siendo pobre. Y yo lo analizo y digo, con razón está pobre. No es capaz de... ¿Sabe qué dice la Biblia? Busqué a alguien en el libro de Ezequiel que se metiera en la brecha y no encontré a ninguno. Con una persona de una familia que se meta en la brecha y clame a Dios, Dios restaura y levanta a esa familia. Mi familia era una familia pobre. Mis papás, nosotros fuimos una familia, pues no así indigente, pero sí fuimos personas que no teníamos plata para nada, ni a un paseo. Había ruina en nuestra familia. Todo era con las uñas. ¿Por qué creen que yo estoy tan flaquito? Fueron muchos años. A punta de guapanela y calado. No es así. No, siempre hubo provisión, pero nunca éramos de esas familias que podían decir gloria a Dios porque pude bendecir a alguien. No éramos así. Y yo un día dije, Señor, yo voy a meter en la brecha y yo voy a orar. Y yo les conté mi vida cuando salí de la universidad, que duré como 1 año sin trabajo. Y como yo no tenía nada que hacer, me encerré a orar acá. Vivíamos acá en la iglesia. Yo desayunaba y quedaba desocupado. ¿Y yo qué hice, Señor? Y no es por vanagloriarme, les cuento mi testimonio y lo voy a volver a hacer hasta que esta iglesia cambie. Me encerraba 4 o 5 horas diarias allá a orar en esa habitación, que hasta mi papá llegaba en las noches de trabajar y decía, acá hay una unción tremenda, decía él. Yo decía, gloria a Dios que acá está el Espíritu Santo. Y fueron como 8 meses donde yo duraba 4 o 5 horas orando ahí. Y en el primer mes no salí de pobre, pero yo seguí. Y en el segundo mes tampoco, pero continué y dije, Señor, tú lo vas a hacer. ¿Y quieren que les diga una cosa? Dios transformó mi economía en un día. Recuerdo una noche estando allá arriba donde es la oficina pastoral ahorita, tenía la Biblia abierta y empecé a orar y abrí una parte de la Biblia donde hablaban solo de oro, 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 oro. Yo decía, ¿esto qué es tan raro? Cada vez que yo leía, y te daré oro, y tus no sé qué serán de oro. Bueno, y yo me puse a llorar y dije, Dios, esto es una berraquera, no te demores tanto. Fue al otro día, cuando Dios empezó a mover las fichas y transformó nuestra vida y nos dio esplendidez en el área económica. Y la oración mía ha traído bendición a mis papás, a mi cuñado, a mi hermana, porque hubo alguien que se metiera en la brecha. Y yo no lo digo para vanagloriarme, le estoy diciendo las cosas que pasaron. Dios necesita uno que sea capaz de decir, Señor, yo voy a ir a la oración de los martes, yo voy a ir a los ayunos, yo voy a madrugar y yo voy a orar y no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Eso hizo Jacob. Jacob luchó y luchó y luchó con el ángel del Señor y no lo soltaba. Le dijo, yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. ¿Qué le tocó hacer al final a Jesús? Bendecirlo. Porque era un hombre decidido. Dios quiere personas decididas. Dios quiere personas que no le corran a la lluvia. Ay, no está lloviendo, no puedo ir. Es que no tengo plata para el transporte, no puedo ir. Dios no quiere esa clase de gente. Quieren que les diga una cosa, eso es gente mediocre. Pero Dios no quiere eso, iglesia. Dios quiere que ustedes, que yo, nos unamos como un equipo y oremos para que esta iglesia, para que sus vidas, para que sus economías, para que sus hijos sean transformados y sean siervos de Dios, seamos bendecidos.
¿Sí o no? ¿Si quieren eso? Es como cuando a uno le dice se ganó el baloto. Amén, gloria a Dios. Porque es un tesoro, les estoy dando un tesoro, señoras y señores, que va a cambiar sus vidas. No podemos seguir así. No podemos seguir así. Cuando Salomón inauguró el templo, en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Señor, esta palabra es para esta iglesia. Sus ojos estarán abiertos y sus oídos atentos a la oración que nosotros levantemos en este lugar. ¿Qué necesitamos hacer? Venir a levantar oración. En esa época, ¿cuál era el pueblo? Dice, si se humillare mi pueblo. ¿Cuál era el pueblo? ¿Cuál era? Israel. ¿Cuál es el pueblo hoy en día? Nosotros, la iglesia. Acá podría decir, si se humillare mi iglesia, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Verso 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Dios le dijo a Moisés, a Salomón en ese momento: cualquier oración que se levante desde el templo, yo la voy a escuchar. Cualquier oración, la oración que ustedes levanten acá en el templo, yo la voy a escuchar. Mis ojos van a estar atentos y mis oídos también a escuchar. La oración que levantamos acá en este lugar, Dios la escucha. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios la escucha. La oración que se levanta acá. Y en Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Cuántos van a ponerse en la brecha a favor de su familia? ¿Cuántos van a ponerse en la brecha a favor de esta iglesia? Señores, no podemos seguir así. Vamos a ponernos en la brecha. Dios está buscando a alguien que diga yo. Dios está buscando a alguien que diga: no me importa si me toque a pie, así me toque como sea, yo voy a ir a buscarte, Señor. Yo voy a ir a la oración, yo voy a ir al culto. Eso está buscando Dios. La oración no es un evento, no es martes de oración una vez cada 3 meses, no. Es un estilo de vida, todo el tiempo, todos los días. Las personas que tienen la oración como estilo de vida son las personas que triunfan. ¿Qué es más importante? ¿Trabajar todo el día y orar al final, o orar y luego trabajar? Orar para tener la bendición, clamarle a Dios para que Él abra puertas. Eso es lo que necesitamos hacer. Cuando venimos a la iglesia a orar, cuando venimos al culto, cuando venimos los martes, cuando venimos a los ayunos a orar, encontramos descanso. Di conmigo, descanso. Primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Cuando usted ora, cuando usted levanta oraciones, usted encuentra respuesta a sus necesidades. Usted encuentra respuesta. Di conmigo, perseverancia. ¿Qué necesita una persona? Miren, las claves del éxito son muchas, pero una de ellas es la perseverancia.
Una de las claves del éxito es la perseverancia. Una de las claves para ver respuesta en nuestras vidas es la perseverancia en la oración. Debemos perseverar en la oración, no debemos parar. En la Reina Valera hay un versículo que yo creo que todos hemos escuchado que dice: pedid y se os dará. Pero si ustedes lo ven en la Nueva Traducción Viviente, dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Ojo acá, ¿es una actividad que ocurre solo una vez? Sigue pidiendo, sigue pidiendo. Si alguien está esperando una respuesta a una oración, ¿qué tiene que hacer? Siga pidiendo. Siga pidiendo. ¿Qué tiene que hacer? Perseverar. Debemos perseverar en la oración y no parar. Miren, lo que encuentro yo en común en estos grandes hombres de Dios es que duraron años y años, dele, y orando, y no pasaba nada. Yo digo, tremenda prueba de fe. Hasta que llegó un momento en que Dios decidió abrir las ventanas de los cielos y transforma sus vidas. Entonces la perseverancia en la oración es importante como iglesia. Como iglesia, la oración es importante. Dice: sigue buscando y encontrarás. ¿Es necesario buscar una sola vez? No, hay que mantenernos. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Sigan golpeando. A los que han estado golpeando por años, sigan golpeando, sigan. Que tarde o temprano la puerta se abrirá. Porque pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra, y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Debemos, di conmigo, perseverar. Esa es una clave en la oración, mantenernos perseverantes. La Biblia dice en Gálatas 6:9: así que no nos cansemos de hacer el bien. Cuando llegue un día en que usted diga: no, ya no más, grabes este versículo, Gálatas 6:9: no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Cuántos se van a dar por vencidos? Ninguno. Vamos a seguir en oración, vamos a empezar a orar. Miren, los grandes atletas, este tenista que yo sigo, que me fascina, que es Roger Federer, me parece, yo creo para mí que es el mejor deportista de la historia del deporte. Fue un hombre que a los 13 años dejó su casa para irse a vivir a una escuela de tenis. Y cuando logró el número 1 del mundo, este tipo de personas, él y su supercompetidor, que es Rafael Nadal, un tenista español que también es tremendo, ellos se entrenan más de 8 horas diarias, o entrenaban, porque ya ahorita pues obviamente ha pasado el tiempo, pero en su momento en que necesitaban llegar al top, 8 horas diarias entrenando. Los grandes deportistas son así. Ustedes ven un futbolista, las concentraciones de esos futbolistas son todo el día: entrene, vaya al gimnasio, trote, haga calentamiento, haga estiramiento, haga manejo de balón, todo el tiempo esa es su vida. Y uno como siervo de Dios ora 10 minutos y cree que conquistó el mundo. Sale uno: no, conquiste el mundo. Yo creo que Dios mirará a uno y dice: este es mucho mediocre. Entonces, si un futbolista dura 8 horas entrenando, un tenista también, nosotros como hijos de Dios mínimo deberíamos orar 1 hora diaria. En la mañana, en la noche, yo no sé. Creería yo que, según los experimentos que he hecho, es mejor en la mañana. Pero bueno, pues a algunos les gusta en la noche, eso sí. Pero debemos hacerlo un estilo de vida. Los que están esperando un milagro como yo, acá la Biblia dice: siga pidiendo. Dios, pero es que llevo 1 año y nada. Siga pidiendo. Porque dice que a su tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Amén? ¿Vamos a cosechar numerosas bendiciones? ¿Cuántos le dicen amén a eso? Amén. Pero no nos podemos dar por vencidos. No más mentalidad de tercermundistas, de que todo nos lo regalen. Eso que se habla hoy en día de que todo regalado, eso es una doctrina del diablo.
No, que yo les voy a dar mercados a todos. Endemoniado, es lo que está. Cuando Adán y Eva salieron del huerto, Dios le dijo a Adán, ¿usted quiere comer? Trabaje, papito. Y le va a tocar sudar. Cualquier doctrina que le diga a usted que todo lo regalado es bueno, no es bíblica. Y si no me cree, lea Génesis. Y se va a dar cuenta que Dios dice, al que se esfuerza, yo lo bendigo. Y dice, el perezoso que no coma. ¿Sí dice eso? Entonces cuidado con lo que escuchan por ahí en los medios, porque se está regando una ola que no es de Dios. Ahora, en la oración, cuando uno ora, por ejemplo en equipo, o cuando uno ora solo, hay dos ingredientes importantes, la adoración y la oración. La adoración y la oración están ligadas. Tú cuando oras debes adorar y tú cuando adoras debes orar. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 5:8? Vamos a abrir todas nuestras Biblias ahí. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué simboliza el arpa? Adoración. ¿Qué tenían esos ancianos? Arpas, que simboliza adoración. Y también tenían copas de oro llenas de incienso. ¿Ese incienso qué es? Nuestras oraciones. Entonces, cuando oramos, debemos también adorar. Por eso es importante, y ustedes se dan cuenta que los martes hemos tratado ahora, y lo vamos a hacer, de orar, adorar, orar, adorar, orar, adorar. Es bíblico. Los 24 ancianos tenían arpas, eso es un símbolo de adoración. Nosotros fuimos creados para adorar, pero también tenían copas llenas de incienso, que son nuestras oraciones. A Dios le agrada que oremos. La Biblia dice, orad sin cesar. O sea, que oremos todo el tiempo. Y Dios nos llama a unirnos. Dios nos llama a estar unidos, señores. Así que yo quiero cerrar esto diciéndoles, necesitamos de los líderes de esta iglesia. Necesitamos de los ministros de alabanza y de adoración. Necesitamos de los servidores. Y necesitamos de ustedes también, los que están comenzando a asistir o los que están asistiendo, los que están estudiando. Necesitamos que nos unamos como una sola voz y clamemos por nuestra iglesia. No podemos seguir así. Y sé que a algunos les va a importar 5 este mensaje y van a seguir igual. Pero estoy llamando a los valientes, estoy llamando a los que quieren ver un destino diferente para sus vidas, un destino diferente para su iglesia, a que nos unamos y les levantemos las manos a estos pastores que harto tiempo han estado luchando y clamemos a Dios juntos, que no nos dé pereza venir a orar un martes. Yo estoy parado acá para decirles que debemos venir a orar los martes, debemos clamar a Dios. Los martes, venir, pase lo que pase, sin excusas, unirnos. Dios, yo le he clamado a Dios, Señor, necesitamos un equipo que quiera dar la milla extra, gente comprometida. Sabemos que hemos fallado muchas veces nosotros como pastores, como líderes, pero necesitamos que ustedes nos levanten las manos, que se unan a la oración que hemos levantado en este lugar. Dios nos acaba de hablar y nos dice que sus oídos estarán atentos a la oración que se levante en este lugar. Si alguno se sintió ofendido, me alegra. Me dijeron mediocre. Uno muchas veces necesita que le digan las cosas en la cara. Aunque cuando a mí me las dicen me da como piedra, me dan ganas de darle, pero le sonrío. Me da piedra y como a las 2 horas digo, tenía razón, tengo que invitarlo a almorzar por abrirme los ojos. Esa es la gente que vale la pena. ¿Usted quiere a alguien que todo el tiempo le diga que todo está bien? Ay no, tú eres santo, tú eres perfecto, tengo fallas. No, eso no sirve. Necesitamos gente que nos haga ver nuestros errores. Y les hablo a los líderes, les hablo a la gente que está comprometida en la iglesia.
Tenemos que unirnos en oración, o si no, esto no va a cambiar. Y ahí sí, como decían en el colegio, pues entonces apaguemos la luz y vámonos. Pero no la vamos a apagar, vamos a encender una luz que ilumine toda esta ciudad, amén. Vamos a encender una luz que cambie nuestro país, porque Dios ha llamado que Colombia es una tierra de avivamiento. Y se han levantado cosas, pero yo sé que es porque Dios va a hacer tremendos milagros en este país. Entonces los animo y les recuerdo que la oración en equipo tiene poder. Les recuerdo que los discípulos oraban juntos. Les recuerdo que Jesús madrugaba a orar. Que eso es duro, uno levantarse a orar, uno dice, uy, no, esa camita toda calientica y ese frío ahí a las 4 de la mañana en la sala, uy, no. Pero es que ese es el sacrificio que Dios quiere que hagamos. Y no solamente un día. Y les tengo una noticia, la oración es como el matrimonio, para toda la vida. Para toda la vida. Es un compromiso que uno adquiere. Y les quiero hablar, ¿me puedes ayudar con una música de fondo? Les quiero hablar a los que llevan en el desierto años. A los que ven que los años pasan y no pasa nada. Les estoy hablando a ustedes, Dios les está hablando hoy, les está diciendo, es tiempo de tomar una decisión radical, de buscar a Dios y no desfallecer. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien. Dígale al que tiene al lado, no te canses de orar. Dígale, porque a su tiempo cosecharás numerosas bendiciones. Levanta tus manos y lo, Señor, perdóname por mediocre.